Bienvenidos a Danae Living the Word. Esta es la segunda parte del primer episodio de oración perseverante. Estamos hablando acerca de la oración. Vamos a empezar a hablar acerca de la oración perseverante. En el episodio pasado dimos un breve repaso de nuestra serie anterior, Tiempo de Prueba, de todos estos hombres y mujeres. En esa serie hablamos acerca de los hombres y mujeres de Dios que pasaban por tiempos de prueba, las características, lo que Dios quiso, lo que Dios hizo, lo que Dios quiere para ti en este tiempo de prueba. Si no la viste, hay una carpeta entera en este canal para que veas todos los episodios. Y hablamos acerca de cómo vamos pasando por este tiempo de prueba, que en muchas ocasiones vino después de una gran palabra profética y de una promesa de Dios, que aparentemente pasó todo lo contrario en tu vida, pero no, resulta que entraste en un tiempo de prueba para que Dios te fortaleciera, te construyera, te armara. Empezamos a ver en el episodio anterior qué es una palabra profética, cómo discernir si una palabra profética viene de Dios o no, qué es lo que busca una palabra profética y por qué debemos orar. Y comenzamos a ver por qué es importante orar una palabra profética, por una palabra profética. Vimos cómo Pablo le indica a Timoteo que tiene que pelear una guerra por esas palabras con fe y con una buena conciencia, mantener una buena conciencia. El enemigo quiere ir detrás del cumplimiento de tu propósito, detrás del cumplimiento de las palabras proféticas que Dios te ha hablado, porque el cumplimiento de las palabras y promesas proféticas que Dios te ha hablado, de la agenda, los planes y propósitos, tiempos y sazones que Dios tiene para ti, para el diablo es una amenaza y va a hacer absolutamente todo lo que pueda para evitar que tú camines en ese propósito, para que tú camines en tu llamado y finalmente destruirte, destruir tu vida, destruir tu familia, etc. Hablamos acerca de la palabra de Dios en Segunda de Pedro 1:19, repasamos Deuteronomio 2:24, donde nos dimos cuenta que una cosa es recibir algo y otra cosa es poseerlo. Dios le había dado a su pueblo la posesión de la tierra de los amorreos, pero después, seguido de ese recordatorio de que Él ya les había entregado esa tierra, les dio una instrucción, les dio instrucciones, y las instrucciones fueron comenzar a poseerla y entrar en guerra con ese rey para poder poseer esa tierra que Él ya les había dado. Cuando Dios te da una palabra profética, estas promesas ya fueron establecidas en el cielo para ti, y lo que tú tienes que hacer es traerlas a manifestarse en la tierra, traerlas y establecerlas, pelear por ellas, pelear por tu fe, pelear por una buena conciencia mientras estás en este tiempo de prueba, luchando y perseverando, orando por las promesas. Porque la razón por la que Dios necesita que te levantes, como les instruyó en Deuteronomio 2:24, cuando les dijo, levántense y salgan y pasen el arroyo y después comiencen a tomar posesión de la tierra y entren en guerra con el rey. La razón por la que Dios te levanta a hacer esto es porque quiere desarrollar en ti un carácter valiente, un carácter fuerte, porque el propósito y el llamado que Dios tiene para tu vida no es fácil, no es cualquier cosa, es algo muy importante, es algo que va a traer muchas almas a los pies de Cristo, pero además vas a derribar murallas, vas a pelear contra gigantes y no puedes pelear con un corazón blandengue, sin carácter. Dios quiere valientes y Dios quiere gente con carácter, y es por eso que nos pasa por estos tiempos de prueba en el que Él hace precisamente eso y Él desarrolla precisamente eso. Entonces estudiamos que las palabras proféticas no suceden así como así. Las palabras proféticas y el cumplimiento de las palabras proféticas involucra una guerra de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es fácil todo el tiempo. Tener fe todo el tiempo no es fácil. De allí la importancia de la guerra, de pelear por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Te comentaba en algún episodio pasado que yo antes pensaba que
Muchos hombres de Dios como George Mueller. Si no has leído la biografía de George Mueller, necesitas leerla porque te va a ayudar en tu fe muchísimo. Pensábamos que estos hombres y mujeres de Dios que han tenido que pelear batallas muy grandes, batallas muy fuertes, siempre tenían la fe hasta arriba, y la verdad es que no. Cuando lees sus testimonios, cuando lees sus biografías y autobiografías, te das cuenta que estas personas también tenían días en que caían en el valle de desesperación, de incredulidad, de desánimo, de cansancio, de agotamiento en esta lucha de fe por las palabras que Dios les había dado, pero eran levantados. Dios los levantaba, se fortalecían en el Señor, y es lo que tú y yo tenemos que hacer. La verdad es que hay días en que nuestra fe flaquea, en que no es fácil mantener la fe, más cuando a veces ha pasado mucho tiempo en nuestra línea del tiempo, ha pasado mucho tiempo de que Dios pronunció esa promesa al cumplimiento. No siempre pasa mucho tiempo y a veces nuestra fe se debilita y a veces es difícil mantener la fe y despertamos con un tremendo desánimo, pero de ahí la importancia por luchar, por mantener la fe de que Dios va a cumplir su palabra. Tenemos asegurado que Dios va a cumplir, porque Dios, otra vez, te repito el versículo de Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Si Él lo ha hablado, Él lo va a ejecutar. Necesitamos orar para ver las promesas y palabras proféticas cumplirse. Y esas oraciones son como regar esa semilla. Ya está dada la semilla. Esa semilla de la palabra de Dios que fue hablada a nuestras vidas ya está sembrada. Pero lo que hace nuestra fe es regarla, ¿sabes? Hace poco, sabes que me gusta mucho sembrar mis propios alimentos. Y hace poco intenté sembrar brócoli por primera vez, lo cual no es muy fácil, o al menos no me ha sido tan fácil a mí. Pero compré las semillas de brócoli, seguí las instrucciones de siembra, las sembré y pasó. Pasó una semana, pasó semana y media, y de pronto me acuerdo que no las he regado. No había regado mis plantas, no había regado estas semillitas que acababa de sembrar en mi huerto. Y de pronto me acordé, había tenido tantas cosas que hacer y cosas en la mañana, y normalmente en las mañanas es cuando lo hago, y no lo había hecho. ¿Y sabes qué pasó con esas semillas? No dieron. Resulta que me di cuenta que además había entrado un gato a mi huertito, y al no ver que había una planta, que había algo, pensó que era tierra para hacer sus necesidades. Escarbó, hizo lo que tuvo que hacer, y cuando salí a ver mi huerto había un gran hoyo y nada de semillas. Esas semillas no dieron fruto. Aquella palabra que tú has recibido de Dios es una semilla, pero tú tienes que regarlas a través de la fe y a través de la oración. La oración es esa agüita que riega estas semillas para que den fruto. Si tú no riegas, unas semillas no van a crecer y no se van a dar. Después lo que tuve que hacer fue volver a sembrar brócoli, y apenas estoy en el proceso de que vuelva a crecer. Después de unos 3 meses. Perdí 3 meses y tuve que volver a sembrar a comprar semillas y a sembrar las semillas. Con tu fe, con la palabra de Dios, con la oración, lo que tú vas a hacer es regar estas semillas. Pero además vas a derribar todos los muros de oposición que el diablo ha construido en contra del cumplimiento de esa palabra profética. Porque acuérdate que lo que él quiere evitar es que tú entres en tu destino profético, en esos planes, tiempos, agendas que Dios ha escrito y planeado para ti, que ya han sido establecidas desde los cielos.
Tal como en Deuteronomio 2:24 debemos contender y tomar por esas promesas, por esas palabras, por esa fe y tomar posesión de nuestra tierra que ya ha sido conquistada para nosotros en el futuro. Acuérdate que cuando establecimos en el episodio anterior que cuando tú recibes una palabra profética, es algo que Dios ya estableció en el futuro. Dios ya estuvo en tu futuro porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él ya estuvo ahí, Él ya vio. Esa tierra ya está tomada para ti. Pero una cosa es recibir algo y otra cosa es tomar posesión de eso que ya has recibido. Ahora vamos a ver 3 ejemplos de personas que lucharon por sus palabras proféticas. 3 pasajes de la Biblia en que las personas tuvieron que tomar posesión, pelear por esas palabras proféticas. La primera que vamos a ver es Génesis 15, 14 y 15, en donde Dios le profetizó a Abraham que su simiente iba a estar cautiva durante 400 años. Esa profecía sucedió y ellos se volvieron cautivos, esclavos en Egipto y estuvieron así durante 40 años. Pero nadie oró porque esa profecía llegara a su cumplimiento como había sido hablada, que durante 400 años, o sea, solamente 400 años iban a permanecer cautivos. Pero nunca nadie se molestó en tomar esa palabra y orar para que solamente fueran esos 400 años y no durara más ese cautiverio. Hasta que de pronto los hijos de Dios, el pueblo de Dios, comenzó a clamar a Dios por libertad, porque fueran liberados. Les cayó el 20, oye, ya fue mucho tiempo, pero ellos no tenían ni idea, ellos solamente se cansaron de estar en cautiverio, no tenían ni idea de que tenían que pelear porque el enemigo no extendiera ese tiempo de cautiverio prometido de 400 años a más. Entonces ellos clamaron, entendieron, vieron, ya no podían mantenerse más en esa situación y clamaron. ¿Y qué sucedió? El Señor envió a Moisés. Ellos pasaron 30 años más en cautividad de lo que Dios había establecido porque nadie se molestó en pelear porque la palabra sucediera tal como fue pronunciada. Si alguien hubiera inquirido, hubiera hecho las cuentas, como vamos a ver más adelante en el siguiente ejemplo, si alguien hubiera hecho las cuentas y hubiera dicho, oye, ya se van a cumplir los 400 años que Dios habló. Dios dijo 400, no dijo 401, no dijo 402, Dios dijo 400 años. Y esas persona o grupo hubieran dicho, tenemos que clamar a Dios por la liberación ya y que Dios cumpla su palabra tal como la profetizó, tal como la habló. Ellos no habrían pasado 30 años más en cautiverio, pasaron 30 años de más, porque nadie se preocupó por clamar, por orar y por reclamar el cumplimiento perfecto de esa palabra. Cuando ellos, después del tiempo de cumplimiento de la palabra, captaron y empezaron a clamar a Dios, Dios envió a Moisés. El segundo ejemplo está en Daniel 9, del 2 al 27. Por favor, estas citas que te estoy dando, te pido que las anotes y que las leas. Es importante que las citas que vamos aquí las estudies y las leas. El Espíritu Santo te va a hablar más de lo que yo te puedo hablar. El Espíritu Santo habla en la palabra de Dios. Daniel 9, 2 al 27. Daniel leyó las promesas que Dios había hablado a través de Jeremías acerca de que el pueblo estaría mantenido en cautividad durante 70 años, iba a estar cautivo durante 70 años. Pero Daniel empieza a leer y se dio cuenta
de que los 7 años se habían cumplido y ellos continuaban cautivos. Daniel, me encanta Daniel porque te pido que empieces a leer desde el capítulo 7. Del capítulo 7 al capítulo 10. Y eso lo vamos a estar repasando en esta serie continuamente. Daniel era un hombre de verdad súper especial, con mucha revelación. Pero la razón por la que Daniel tenía tanta revelación y tuvo una revelación tan importante, incluso de las cosas que estamos viviendo en este tiempo, porque lo que habla Daniel es exactamente al pie de la letra de lo que estamos viviendo en estos tiempos, que por cierto son los últimos. Estamos en la última semana, en lo más interesante de la historia, pero también lo más peligroso. De ahí la importancia y la necesidad imperante de realmente vivir bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque no la vamos a hacer si no vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitas orar, entrar en oración realmente. La razón por la que Daniel tuvo tanta revelación y fue tan grueso fue porque oraba. Y en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, vamos a ver un poco acerca de la vida de oración de Daniel. Impresionante. Pero entonces Daniel oraba, tenía una vida de oración impresionante, y entonces el Espíritu Santo le muestra, él empieza a leer. Daniel lee, a Daniel le gusta mucho leer, a Daniel le gusta investigar, pero es instigado y es impulsado y es animado a inquirir en todo esto por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios ya estaba en el corazón del Padre que estos tiempos llegaran a cumplirse, porque además estas profecías tendrían impacto e influencia y voz y decisión en estos tiempos, en 2024 en adelante, en todos estos tiempos que estamos viviendo, en este siglo que estamos viviendo. Y el Espíritu Santo impulsó a Daniel a investigar, a orar, a leer. Y entonces Daniel dice, es que cuando empecé a leer los libros me di cuenta de Esto lo puedes consultar en Jeremías 29. Lee Jeremías 29. Porque en Jeremías 29, después lo vamos a estudiar, habla acerca de lo que Daniel descubrió. Daniel empieza a descubrir todas estas cosas que habían sido escritas, que le fueron reveladas a Jeremías, que fueron dadas por Jeremías. Y Daniel se da cuenta de que los 70 años ya estaban de cautiverio, ya estaban cumpliéndose. Entonces él empezó a clamar. Él, dice la palabra de Dios, que él se metió, tomó la decisión de orar por la liberación de su pueblo y no se iba a detener hasta que Dios interviniera, hasta ver la intervención de Dios. En Daniel 9:2 leemos algo muy interesante. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, había una palabra profética, había una promesa profética. Aquí Daniel dice que él inquirió, estuvo mirando en los libros, estuvo inquiriendo, estuvo leyendo, estuvo investigando. A ver, ¿qué hay para mi pueblo? ¿Qué quiere Dios para mi pueblo? Si realmente, si Daniel no hubiera sido guiado por el Espíritu Santo para investigar, si no hubiera tenido la curiosidad para decir, bueno, ¿qué es lo que tú tienes para mi pueblo? Porque hemos estado en cautiverio, debes tener algo. Fíjate. Daniel estaba consciente, él mismo estaba en cautiverio, él mismo era cautivo, el pueblo estaba en cautiverio, y él sabía que Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados, porque los planes de Dios son de bien. Jeremías 29:11, como te he dicho, por favor lee Jeremías 29 para ver de lo que habla aquí.
Y en esa parte de Jeremías que el Señor dice, tengo planes de bien y no de mal, planes para darles un futuro y una esperanza, y sigue hablando en el 12 y en el 13. Pero entonces Daniel supo que sabía que Dios tenía un plan de bien, sabía que Dios no los podía dejar cautivos, porque cuando eres de Dios, tú tienes un futuro. Dios no te creó para cumplir un plan de 5 minutos, porque entonces tu vida solo duraría 5 minutos. El hecho de que tú continúas con vida es que Dios todavía tiene planes para ti. Aunque tengas 90 años, aunque tengas 100 años, si tú sigues con vida es porque Dios tiene planes para ti. Dios no ha terminado contigo ni con sus planes a través de tu vida, porque tú no fuiste creado solo para ti. Tú fuiste creado para bendecir a quienes te rodean. Porque si tú solo vives para ti, y esto lo vamos a hablar también en una cápsula que vamos a lanzar el siguiente mes. Si tú solo vives para ti, como ahora está predicando el mundo, piensa en ti, tú importas, es una vida muy chiquita. Tu vida, si la vives para ti, piensa en ti, cuídate a ti. Si tú vives tu vida para ti, es una vida muy chiquita y muy pobre. Tú fuiste creado para bendecir a los demás. No fuiste creado para ti, fuiste creado para los demás. Por lo tanto, Daniel estaba consciente de esas cosas. Daniel estaba consciente de que los planes de Dios no podían terminar así. El pueblo no podía terminar en cautiverio. Entonces él comenzó a inquirir y él comenzó a buscar, y es lo que tú tienes que hacer. Te encuentras en una situación muy difícil en este momento, en tu trabajo, en tu familia, te quedaste desempleado, no sé cuántas cosas pudieron haber pasado. Las cosas malas que te suceden no son planeadas por Dios. La enfermedad no viene de Dios, porque entonces Dios no habría enviado a su Hijo Jesucristo, como dice en Isaías, para sanar tus dolencias, que no habría entregado para sanar tus dolencias. ¿Para qué habría entregado a su Hijo Jesucristo? Para sanar tus dolencias, para enviarte enfermedad. No es congruente. Y hay mucha gente que dice que Dios te envía la enfermedad para enseñarte algo. Dios jamás va a hacer eso, porque eso contradice su palabra. Entonces, Daniel sabía que los planes de Dios tenían que ser buenos y tenían que ser de bendición y de victoria. No podía su pueblo estar en cautiverio para siempre. Tenía que haber algo. Entonces Daniel comenzó a inquirir y comenzó a investigar y comenzó a leer con la dirección del Espíritu Santo, porque obviamente el Espíritu Santo le dijo qué leer, qué buscar. Y dice que él miró atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. A ver, ¿cuántos dijiste? Y vio que eran 70 años. Dice que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué hace Daniel? Entonces, en la versión King James dice entonces, o sea, como consecuencia de esto, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y en ruego. No solamente, oye Señor, bueno, es que ¿qué tienes? Señor, dime qué es lo que tienes. Señor, ya pasaron 5 minutos y no me has dicho. Bueno, no me quieres hablar. Ok, mañana me querrás hablar. Y se salió. No, Daniel no fue así. Daniel determinó que él iba a averiguar cuáles eran los planes de Dios, cuál era la salida de Dios, orando en oración hasta que lo obtuviera. No se iba a levantar de ese lugar. Había una palabra profética, pero tenía que haber alguien que la descubriera, que la reclamara y que orara para que se cumpliera. Y Daniel fue esa persona. Tú tienes una palabra profética. Tu familia tiene una palabra profética. Tu nación tiene una palabra profética. Pero como vimos en el ejemplo anterior, si no hay alguien que se levante a reclamar esa palabra y a orar hasta que esa palabra se cumpla, esa palabra no se va a cumplir. Si Daniel no hubiera tenido eso en su corazón de, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué quieres tú? Y hubiera determinado, decidido
ponerse a orar y buscar, nadie lo habría hecho. Israel no habría salido de cautiverio. No se habría cumplido la palabra profética y la promesa profética, porque la recibes, te das cuenta de lo que Dios tiene para ti. Incluso si alguien no se ha acercado a ti con una palabra profética, a una persona, en la palabra de Dios tienes todo lo que necesitas, todo. Necesitas solución para una decisión de negocios, para una decisión de trabajo, para una mudanza, para lo que quieras. Está en la palabra de Dios. Pero si tú no buscas, por eso es importantísimo leer la palabra de Dios. Todos los días necesitas comer, porque si no te da hambre, porque si no te desnutres, porque si no te da anemia, porque ¿no? Y tienes que comer bien. Si no te da hambre. La palabra de Dios es nuestro pan. Pero vivimos como anémicos, como si quisiéramos morir espiritualmente al no leer la palabra de Dios. Como si no necesitáramos la palabra de Dios y luego nos estamos quejando, es que tú no hablas, es que tú no haces, es que tú no haces, es que tú no buscas. Entonces necesitamos inquirir en la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios. ¿Qué tienes tú con respecto a mi situación, con respecto a lo que tú quieres que haga en este tiempo de prueba? ¿Qué tienes tú? Y eso lo buscas en la palabra de Dios y en oración. Daniel es lo que hizo, buscó en la palabra de Dios, descubrió cuál era la palabra profética, la promesa profética que Dios tenía para él y para su pueblo, la reclamó, se puso a orar, se cumplió. El siguiente ejemplo que vemos es en Lucas 24:49. Jesús les promete a sus discípulos que ellos serían llenos, investidos, revestidos de poder del Espíritu Santo. Pero les dice, les da esta promesa, pero les dice que tenían que permanecer en Jerusalén hasta que viniera el poder del cielo. Vamos a leer Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahora, ellos habían recibido la palabra, serían investidos de poder. Esa era la promesa que Dios les dio, que Jesús les habló. La guardaron en su corazón. Cuando tú recibes una palabra profética, tienes que guardarla en tu corazón. Es decir, si viene de Dios, confirmar que viene de Dios, al no contradecirlo, al no contradecir su palabra. Y una vez confirmado que esa palabra viene de Dios, que esa palabra es de Dios, guardarla en tu corazón, es decir, creerla. Cree. Pero además ellos tenían que orar, tuvieron que orar para que esa promesa se cumpliera. Entonces vemos en Hechos 1:8 cuál fue esta promesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús fue llevado, él fue ascendido al cielo, y entonces ellos, después de haber recibido esta promesa de Hechos 1:8, ellos se fueron a orar, ellos se fueron juntos y comenzaron a orar con respecto a esta promesa. Vamos a leer a partir del versículo 9 de Hechos 1. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Fíjate, aquí tenemos varias claves. Una, el Señor les dio una promesa. Iba a venir, iban ellos a ser investidos de poder. El Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Tomaron la promesa, creyeron en ella, la guardaron en su corazón, pero inmediatamente ellos hicieron lo que les había sido instruido y lo que tenían que hacer. Se fueron a este lugar y dice la palabra de Dios, esta palabra que quiero que le pongas atención. Todos perseveraban unánimes en oración y ruego, perseveraban. Cuando tú necesitas perseverar por algo, es porque ese algo no sucede de la noche a la mañana, no sucede de repente, no sucede porque sí. El hecho de perseverar quiere decir que tú persigues, que tú persistes hasta que. La razón por la que las palabras proféticas muchas veces no se cumplen en la vida del creyente es porque este creyente no persevera, es porque este creyente no persiste. Y en lo que no perseveramos y no persistimos es en la oración para traer a existencia estas promesas y estas palabras. Ellos tuvieron una promesa, ellos tuvieron una palabra. Pero si se hubieran quedado sentados viendo la tele, viendo Netflix, no es que esté mal, pero a veces perdemos el tiempo y el tiempo en este momento es oro de verdad, porque Jesús ya viene en cualquier momento y perdemos el tiempo en cosas superfluas que no son eternas, en lugar de invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro cerebro tan brillante que tenemos en las cosas de Dios que son eternas. Si ellos se hubieran quedado así, pues a ver hasta cuándo, y platicando y cotorreando y echando relajo, no se habría cumplido la promesa. Pero ¿qué hicieron ellos? La escucharon, la recibieron, la creyeron y comenzaron a actuar con respecto a eso. ¿Qué hicieron? Perseverar en oración. Perseverar en oración. Ellos continuaron orando y después vemos el resultado de esta fe y de esta perseverancia en oración que tuvieron estos discípulos. ¿Cuál fue el resultado? El cumplimiento de la promesa. Dice en el capítulo 2 de Hechos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esta promesa que ellos recibieron desde Hechos 1, Hechos 10, Hechos 1:8, Hechos 1:10, del 9 al 14 que leímos, esta promesa que ellos recibieron de que serían investidos de poder, que serían llenos del Espíritu Santo, se cumplió en Hechos 2. No se habría cumplido si ellos no hubieran ido reunidos, todos unánimes, juntos. Unánimes quiere decir en un mismo sentir, en un acuerdo, no unos pensando, no es cierto, es un mentiroso, esto no va a pasar, ¿para qué? No, todos creyendo, todos unánimes, uno solo, orando, persistiendo, perseverando para que esa promesa se cumpliera. Y entonces vemos que de esa perseverancia en oración se cumplió la promesa profética que recibirían al Espíritu Santo y serían llenos de poder. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, y de repente vino un ruido, un sonido fuerte, como un viento recio, como un gran viento violento,
y la casa fue llenada. Ese lugar donde ellos estaban fue llenada. El Espíritu Santo llegó. Observa que ellos recibieron la palabra, la reclamaron y luego comenzaron a orar, habiendo creído que el poder que ya había sido desatado del cielo ya estaba disponible. Es decir, cuando una palabra profética es soltada sobre ti, ya está disponible para que tú la tomes. Es ese cupón. Ese cupón está disponible del 1 al 14 de julio. En esos días tú lo puedes usar. Cualquiera de esos días, el 1, el 2, el 3, el 4, el 14. Tú lo puedes usar, ya está disponible, ya se te entregó, ya está disponible. Tu chamba, tu trabajo es ir a reclamar ese cupón. Ellos creyeron en esta palabra que ya estaba disponible para ellos y entonces procedieron a comenzar a poseerla, a comenzar a reclamarla, a reclamar esta promesa. Y entonces dice, y de repente, la palabra profética se cumplió de repente. Tú estás perseverando por una palabra profética, por el cumplimiento de una palabra profética que Dios te dio y has orado y has orado y has orado y no se ha cumplido. Sigue orando porque la palabra se va a cumplir de repente. ¿Sabes? Hay algo por lo que yo estuve orando durante muchos años, 15 años, 14, 15 años para ser exacta, 14 años, y no se había cumplido. Y de repente se cumplió, de repente. Pero pasé 14 años orando esto. Y la forma en que se cumplió esta palabra, que fue de repente, por donde menos me imaginé, como menos me imaginé que se iba a cumplir, pero mucho mejor de lo que yo pensé que iba a ser, mucho más completa de lo que pensé que iba a ser, mucho más extraordinaria de lo que yo pensé que iba a ser. De verdad, me asombró. Nadie puede superar a Dios, nadie puede igualar a Dios. Cuando Dios cumple algo, es como dice Efesios 3:20, lo hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, imaginamos, concebimos con nuestra mente finita, pequeñita. Él lo hace más grande para su gloria. 14 años oré y de repente se cumplió. ¿Qué es lo que debes hacer mientras esa promesa profética y mientras esa palabra profética se cumplen en tu vida durante este tiempo de prueba, durante este tiempo de espera? Seguir orando y seguir orando y seguir orando. Orar, cuando tú oras con respecto a estas palabras, cuando tú oras con respecto a una palabra profética que Dios te da, eso quiere decir que crees. Cuando tú no crees algo, no vas a orar por ello. Si yo creo que mi cupón es apócrifo y que no es legal, no me voy a ir a parar a la tienda de hamburguesas a reclamarlo porque yo sé que es falso. No voy a ir a poner mi cara por algo que sé que es falso, porque quedo yo en mal. La señal de que tú crees en la palabra profética, la promesa profética que Dios te ha hablado es tu oración. Si tú crees, vas a orar. Si tú la quieres, vas a orar hasta que se cumpla. Aquí la clave es hasta que. Igual que el tiempo de prueba, tú no sabes cuánto tiempo va a tomar para que esa palabra se cumpla. Pero si viene de Dios, tú la crees, la vas a reclamar. Y la vas a reclamar en oración hasta que se cumpla. Esa es una señal de que tú tienes fe, de que crees en esa palabra. Y acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios, y hay una guerra por tu fe porque el diablo no quiere que agrades a Dios y el diablo no quiere que se cumpla tu palabra. Déjame orar por ti. Señor, te bendecimos y te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos das de orar, de acercarnos a ti
el creador del cielo y de la tierra, el que hizo un universo tan matemáticamente perfecto. Señor, tan grande es tu nombre, tan grande es tu poder, y nosotros tenemos el gran honor, el gran privilegio, la grandísima oportunidad de acercarnos a ti en oración, de acercarnos a platicar contigo durante el día, aún durante la noche, de poder tener una relación personal contigo como amigo, como padre. Gracias, Señor. Y yo hoy unidos te pedimos perdón por ser negligentes en nuestra vida de oración, por querer que las cosas sucedan sin nuestro esfuerzo, sin la disciplina, Señor, de venir a orar delante de ti, de pasar tiempos contigo, como dice tu palabra en Mateo 6:6, estar en ese cuarto secreto de oración delante de ti. Pedimos perdón por ser negligentes en la oración, por abandonar la oración. Nos das ese gran privilegio para mostrarnos tu gloria, tu poder, tu presencia, todas esas cosas tan hermosas y magníficas y asombrosas e increíbles que tú tienes en tu corazón, en tu palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que derrames sobre cada uno de nosotros, y yo te pido que derrames sobre cada una de las personas que está viendo y continuará viendo esta serie de oración perseverante. Derrama en nosotros un espíritu de oración y de intercesión. Que ese fuego de oración crezca en nosotros, que sea encendido en aquellos que no lo tienen y que sea incrementado y avivado en aquellos que lo tenemos, Señor. Que podamos encontrar ese deleite en buscarte, en hablar contigo, en encerrarnos, Señor, en tu presencia, quitando toda interrupción, porque lo más importante seas tú. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a perseverar. Gracias porque tienes planes de bien y no de mal, porque tienes planes para darnos un futuro y una esperanza. Y Espíritu Santo, yo te pido en este momento que sobre cada una de las personas que están viendo este video, sea derramado sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, espíritu de profecía, para ver en el mundo espiritual, para escuchar en el mundo espiritual, para ver y escuchar y sentir las cosas que Dios tiene para ustedes, cómo se mueve, para escuchar su voz. En el nombre de Jesús yo hablo sobre cada uno de ustedes, oídos y ojos abiertos. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor despierta mañana tras mañana su oído, y ustedes escuchan como los sabios. Escuchan, son libres ahora para escuchar la voz de Dios. Los declaro libres en este momento de todo espíritu de orfandad que les ha dicho que ustedes no merecen escuchar la voz de Dios, que Dios no es su padre para que les hable, que ustedes están huérfanos para, con sus propios esfuerzos, sobrevivir. Y todos estos espíritus de orfandad y asociados, aliados afines, que los han mantenido sordos a la voz del Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús salen fuera de sus oídos ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, yo los declaro ahora libres para escuchar la voz del Espíritu, para escuchar la voz del Padre, en el nombre de Jesús, porque ustedes fueron hechos para escuchar la voz de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo el que es de Él puede escuchar la voz de su pastor y no escucha la voz del extraño. Tapo sus oídos a la voz del extraño, tapo sus oídos a toda mentira que el diablo les ha estado diciendo de que no pueden escuchar la voz de Dios, de que no pueden orar. Todas esas mentiras son canceladas ahora mismo. En el nombre poderoso y santo de Dios, de mi Señor y Salvador Jesucristo, porque escrito está que ustedes han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, su y nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Y aquel que el Hijo libertare es libre de verdad. Son libres para escuchar la voz de Dios. Son libres para encontrarse con su Creador. Son libres ahora para entrar en ese cuarto secreto de oración. Son libres para perseverar en el nombre de Cristo Jesús. Son libres para meterse y sumergirse a leer la palabra de Dios y encontrar todas las riquezas que hay en la palabra de Dios. Son libres en el nombre de Jesús. Son libres ahora de ese espíritu de sopor, sus aliados, asociados, afines y redes que han hecho que en cuanto toman la Biblia se duerman y tengan sueño. En el nombre de Jesús ahora son libres. Y la próxima vez que ustedes tomen la Biblia van a estar completamente despiertos, llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios, para encontrar las riquezas de Dios que Él tiene en su palabra para ustedes. En el nombre de Jesús. Los planes de Dios para ustedes, su familia y sus 1000 generaciones son de bien y no son de mal. Son para darles un futuro y una esperanza, y los declaro libres y abiertos los caminos delante de ustedes para entrar, caminar sin obstáculos y sin retraso en ese futuro y en esa esperanza que Dios ha escrito para ustedes desde antes de la fundación del mundo, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que tú traigas a nuestra vida, Señor mío, esa pasión y ese fuego por inquirir en tu palabra como lo hiciste con Daniel. Señor, que tú lo despertaste para buscarte a ti, para encontrarse en oración contigo, Señor. Así mismo hazlo con nosotros. Lo necesitamos, lo queremos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús, danos sabiduría para administrar nuestro tiempo correctamente, Señor, para dedicar tiempo a ti, porque tu Hijo Jesús ya viene pronto, Señor, y queremos ser, Señor, esa novia sin mancha y sin arruga por la que Jesús viene a buscar, Señor. Queremos estar limpios y ser irreprensibles delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Espero que esto te haya bendecido. Si no has visto la serie de tiempo de prueba, te enlazo al final de este video la carpeta de esa serie. Gracias por ver este video. Por favor, compártelo, y si te sirvió y si te edificó, por favor, dale like. Nos vemos en el siguiente episodio.